Muy buenas noches a todos. Gracias por estar conectados en nuestra última charla de este extenso ciclo que hemos tenido con la Asociación Hondureña de Ornitología. Les agradecemos pues por estar aquí. Vamos a dar un pequeño espacio de tiempo, unos pocos segundos, para que las personas que no se han podido conectar pues puedan hacerlo y que por favor nos ayuden a compartir esta transmisión. Ok, buenas noches, sean todos bienvenidos a nuestra última charla de este ciclo de webinars que hemos tenido. En esta oportunidad, pues, tenemos el grato placer de contar con la bióloga Roselby Juárez, quien es miembro de la Asociación Hondureña de Ornitología. Ella nos va a estar impartiendo la charla sobre comportamiento de las aves. Pues agradecemos a todas las personas que están conectándose, a los que han compartido la transmisión y también a todas las personas que pues charla con charla nos han acompañado, aquellas personas que es la primera charla que van a observar. Gracias a todos ustedes. La siguiente diapositiva. Ok, pues antes de darle el espacio a Roselby e introducirle, pues quiero comentarles, como lo dije al principio, que el día de hoy es la última charla que vamos a estar transmitiendo. Pues probablemente en el futuro pues podamos hacer otra ronda de webinars, pero por este que se había planificado estamos culminando y pues no podíamos dejar de agradecer a todo el equipo de trabajo que conforma el Comité de Educación Ambiental y Ética de la Asociación Hondureña de Ornitología. Pues un agradecimiento a cada uno de ellos, Carlos Funes, en mi caso David Mesa, coordinando este comité, Diana Barrientos, Franklin Aguilar, Isis Castro en su condición de su coordinadora, Jafet Sabla, Jeffrey Kanaka, Linda Lee y Olvin Bejarano. Ha sido un excelente grupo de trabajo, sin ellos pues esta actividad no hubiese sido posible, al igual que por ejemplo el comité de redes sociales. Y ha sido un trabajo pues extenso, de mucho aprendizaje, de muchas experiencias, pero creo que lo hemos podido llevar por buen camino y agradecemos a cada uno de ellos su trabajo para que esto sea posible. La siguiente. Ok, entrando a la charla del día de hoy, voy a introducir a Roselby Juárez. Roselby Juárez cuenta con una licenciatura en Biología de la Universidad de El Salvador y una maestría en Biología de la Universidad de Costa Rica. Actualmente labora en el Centro Zamorano de Biodiversidad del Departamento de Ambiente y Desarrollo de la Universidad Zamorano, donde investiga el impacto de parques eólicos en aves y murciélagos. Es también colaboradora en la revisión de reporte de aves notables en El Salvador y en traducciones de textos para el sitio web y las aplicaciones móviles del proyecto eBird. Además, continúa contribuyendo con el Laboratorio de Ecología Urbana y Comunicación Animal de la Universidad de Costa Rica en la publicación de varios estudios de aves en el Valle Central de Costa Rica.
Sus estudios se enfocan mayormente en la comunicación acústica, comportamiento territorial y supervivencia de aves. Es miembro de la Asociación Hondureña de Ornitología desde el 2012 y actualmente forma parte del comité científico. Roselvi, te damos las gracias por aceptar nuestra invitación y estar hoy en tu condición de expositora. Tenés el tiempo para tu charla. El micrófono. Perdón. Buenas tardes. Inicialmente quiero darle las gracias a la Asociación Hondureña de Ornitología por la invitación a participar en este ciclo de webinars y específicamente para hablar uno de los temas que personalmente me apasiona más. En realidad creo que vale la pena comenzar diciendo que al igual que muchos observadores observadores de aves, es el comportamiento de las aves uno de los principales motivos por los cuales yo decidí no solo involucrarme en la parte de la observación de las aves, sino también estudiar a las aves. Y bueno, en esta diapositiva que sirve como portada tenemos el gavilán cola roja. Y lo que estamos viendo acá es un comportamiento de despliegue, ¿verdad? Entonces, acá vemos al macho aproximándose a la hembra, que es la que está en la parte más abajo, y vemos que ellos van, ambos tienen el talón, los talones extendidos, y es porque esta especie, cuando hacen su parte del ritual de despliegue, involucra a tomarse por los talones, ¿verdad? Además de todos los movimientos que hacen con las alas y vocalizaciones. Y bueno, para quienes hemos tenido el privilegio de observar ese espectáculo del despliegue reproductivo de las aves reproductores, pues, ¿quién no va a querer continuar en el mundo de la observación de aves después de tener una experiencia como esa de observar el despliegue reproductivo de las aves rapaces? Ok, para continuar, si esta cosa me deja avanzar. Ok, perfecto. Me gustaría compartir con ustedes un video sobre, sobre una ave del paraíso, específicamente ave del paraíso esmeralda grande, que espero tengan en sus pantallas. Y lo que vamos a ver en este video es diferentes movimientos relacionados con lo que es el comportamiento reproductivo. Y como pueden ver, ojalá que el video va transmitiéndose aproximadamente, ¿verdad? Es el despliegue que comienza con movimientos de las alas, luego el ave utiliza sus plumas y todos esos adornos de plumaje para hacer todavía más vistoso el despliegue durante la época reproductiva, ¿verdad? Y acá lo que estamos viendo es un macho tratando de atraer a la hembra. Al fondo también podemos escuchar otras especies, otros individuos de la misma especie. En esta especie algunas veces grupos de varios individuos se reúnen precisamente para tratar de hacer sus despliegues mucho más vistosos. Este pájaro se llama ave del paraíso esmeralda grande y ocurre en Papua Nueva Guinea. Entonces, espero que con eso se hayan motivado y quieran continuar con observando la presentación. Y bueno, ahora sí, ya para entrar más en detalle, la presentación está preparada básicamente en dos partes. En la primera parte vamos a ver lo que es tipos de comportamientos y en la segunda parte, cambios en el comportamiento. Como se imaginarán, este tema, el comportamiento de las aves, es un tema bastante amplio y pues creo que con todo lo que tengo preparado, apenas vamos a tocar la parte, solo un poco, y ojalá con eso puedan
puedan todos motivarse para continuar en el maravilloso mundo de la observación de las aves y pues a prestar todavía más atención cada vez que van al campo, porque la observación de las aves pues muchas veces no solo consiste en identificar lo que estamos observando a nivel de género o especie, sino también a tratar de entender qué es lo que estamos observando, por qué y por qué las aves están haciendo esos o mostrando esos tipos de comportamientos, ¿verdad? Y más o menos ese es el objetivo de esta charla, darle un poco de sentido a algunas de las actividades que vemos cotidianamente haciendo a las aves. Y bueno, para comenzar, vamos a... perdón, quiero mencionarles que con respecto a los tipos de comportamientos, como pueden ver acá en el esquema de la presentación, yo los dividí en función de los comportamientos que vemos día con día y así como también los comportamientos que solo ocurren en estaciones muy definidas. Y esto es para tratar de darle sentido también a la charla, pues como les mencionaba anteriormente, el comportamiento es un tema muy, muy amplio y es por eso que no es de extrañarse que hayan libros completamente dedicados al comportamiento de las aves, única y exclusivamente tratando sobre el comportamiento de las aves, e inclusive libros que tratan sobre el comportamiento de una especie en particular, como por ejemplo libros sobre el comportamiento de los red-winged blackbirds. Y bueno, en la segunda parte vamos a tocar la parte de cambios en el comportamiento y por cuestiones de tiempo voy a enfocarme solamente en cambios en el comportamiento acústico y en el comportamiento territorial. Ahora sí, para comenzar, bueno, vamos a comenzar con la parte de la alimentación como uno de las actividades que las aves realizan día con día y es de los comportamientos más básicos que las aves tienen que realizar. Y estos tipos de comportamientos también son o se encuentran en la literatura referidos a comportamientos de mantenimiento, porque son básicamente las actividades que las aves realizan y que les permiten mantenerse con vida y mantener su condición física. Y como podemos ver, los comportamientos que muestran las aves en torno a la parte de alimentación o forrajeo van a ser súper amplios. Y esto básicamente, de alguna forma, se puede inferir debido a la variedad en la forma de picos de las aves, como vemos en esta imagen que ustedes tienen en su pantalla a la derecha. Y como pueden ver acá, este es un solo grupo de especies, los mieleros de Hawái, y ven acá que aún en este solo grupo de especies, que están todos dentro de una familia, hay una gran diversidad en la forma de los picos, desde picos curvos, como por ejemplo el ave que está numerada como número 21, hasta picos muy gruesos, que son como en el número 4, ¿verdad? Y también esta diversidad en cuanto a la forma de los picos también la podemos encontrar en un grupo de aves más con la cual estamos más familiarizados acá en Honduras, y es la familia de las familias, las diferentes familias o el grupo de las aves playeras. Y en la imagen tenemos acá diferentes familias, escolopácidos, charadride. Y bueno, algo que inmediatamente salta a la vista es de nuevo la forma de los picos, y en el esquema podemos ver también que las aves obtienen su alimento de diferente forma, ¿verdad? O pueden aprovechar diferentes alimentos en función de la forma del pico que mantienen acá. Ok,
Ok, para continuar vamos a hablar un poco más ahora sí de los diferentes comportamientos de forrajeo y comenzamos con el comportamiento de búsqueda. Y bueno, como les mencionaba anteriormente, de acuerdo a la forma de los picos de las aves, eso va a estar determinando muchas de los diferentes tipos de comportamiento. Por ejemplo, no todas las aves pueden simplemente volar y agarrar insectos, por ejemplo, como la mayoría de mosqueros. Y en este caso, lo que tenemos acá en la imagen a la derecha es el chipe verdoso, que es una especie que generalmente va a buscar su alimento debajo de las hojas, ¿verdad? Y lo que toma de ahí son pequeños insectos. Entonces, todas las especies de chipes van a mostrar este tipo de comportamiento. Pero, por ejemplo, especies como los carpinteros, ellos buscan su alimento dentro de la corteza de los árboles y algunas veces dentro de los musgos o epífitas. Entonces, simplemente el comportamiento de búsqueda existe una gran diversidad, ¿verdad? De acuerdo a la especie. Y bueno, una vez que las aves han encontrado su alimento, otro de los comportamientos que es bastante sorprendente es las diferentes actividades que realizan para tratar de identificar su alimento. Pues, por ejemplo, en el caso de las aves frugívoras, estas especies tienen que seleccionar dentro de los frutos que van a consumir cuáles están listos para comer, ¿verdad? Y además, también especies que consumen, por ejemplo, como en el caso de este torogoj que tenemos acá, el Eumomota superciliosa. Esta especie está asociada con el hecho de que consume tanto lagartijas como pequeñas serpientes. Entonces, ellos han tenido que evolucionar el comportamiento de tal forma que tienen que aprender a distinguir dentro de las especies que son venenosas de las que no son venenosas. Y este estudio realizado por Susan Smith en 1975 demuestra que efectivamente esta especie de torgós sabe distinguir dentro de las especies venenosas de las que no son venenosas, pues como vemos en la imagen de abajo, ¿verdad? La especie a este individuo lo que hicieron fue ponerle en un experimento diferentes modelos básicamente eran como tubos pintados con colores que imitaban la coloración de una especie venenosa, el coral, y que es lo que tienen más en la parte de abajo a la izquierda. Luego también le presentaron especies con colores que no se parecen a ninguna especie de serpiente venenosa y como vemos, esta ave es capaz de distinguir en el estudio fue capaz de distinguir los modelos que eran venenosos de los que no eran venenosos y los modelos que eran venenosos, la especie no los ataca, ¿verdad? Lo que sugiere que efectivamente esta especie sabe distinguir dentro de qué de sus presas pueden causarle un daño. Y una vez que las aves han identificado qué pueden comer y qué no pueden comer, otro de sus comportamientos es, ahora sí, cómo tienen lo que quieren consumir. Y no todo es tan fácil como solo de agarrar, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de este pinzón de la isla de los Galápagos, el pinzón artesano, ellos han evolucionado un comportamiento de tal forma que les permite obtener recursos alimenticios que no están disponibles para otras aves. Y lo que ellos han hecho es que utilizan, no sé si logran,
En la imagen acá a la derecha logran ver que en el pico tiene una especie de espina que ellos utilizan como una herramienta para extraer animales, insectos dentro de la corteza de los árboles, que es básicamente lo que ellos están haciendo es aprovechando el sustrato que en el caso de nuestras aves acá sería ocupado por las aves, por los trepatroncos, pero como en la isla de los Galápagos no hay trepatroncos, entonces esta especie está aprovechando ese recurso alimenticio y para ello ha evolucionado este comportamiento de usar herramientas para obtener su alimento. Y bueno, una vez que ya que las aves han obtenido su alimento, ¿verdad? El siguiente paso es manipular y transportar su comida, ¿verdad? Porque muchas veces ellos no solo es que agarran los frutos o agarran los animales que van a comer, sino que tienen que movilizarlo de un lugar a otro, como es el caso de lo que vemos acá en esta imagen y que estoy segura que muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de observar directamente en el campo, y es el hecho de que esta águila pescadora agarra los peces y muchas veces se los lleva para consumirlos en otro lugar, ¿verdad? Y el águila pescadora no es la única especie que muestra este comportamiento. En realidad muchas garzas y martines pescadores hacen lo mismo. Entonces las especies han tenido de alguna forma evolucionar comportamientos que les permite manipular lo que obtienen, ¿verdad? O transportar esa comida ya sea para ellos mismos o en el caso de la época reproductiva, tienen que aprender a llevar el alimento que obtienen para también alimentar a los polluelos. Y dentro de esta categoría del comportamiento de forrajeo, el último tipo de comportamiento que he puesto acá es el almacenamiento y recuperación. Y el caso más típico o ejemplificado quizás de la especie que lleva estos tipos de comportamientos a otro nivel es el caso del acorn woodpecker que tienen acá en la imagen, a la derecha, perdón. Y esta especie, como pueden ver acá, está utilizando los troncos de los árboles, utiliza los troncos de los árboles como graneros. Literalmente se conocen como granero, que es donde va a guardar miles y miles de nueces para consumir posteriormente, ¿verdad? Y ellos no solo tienen que, no solo experimentan o muestran este comportamiento de almacenamiento, sino que además han evolucionado otros aspectos de su conducta para ser capaces de recordar dónde está su alimento, ¿verdad? Y para ello se presume que utilizan muchas claves, como por ejemplo del paisaje, para orientarse dónde están almacenando la comida. Siguiendo con otros de los comportamientos diarios, tenemos ahora sí, vamos a hablar un poco sobre el comportamiento de búsqueda de refugios y dormideros. Y así como tenemos una inmensidad de diferentes especies de aves, también tenemos mucha diversidad en el hecho de cómo las especies se despliegan a la hora de refugiarse, por ejemplo, como es el caso de la imagen a la derecha, el ave toro pignado. No sé si se han fijado, pero cuando cuando se acercan los observadores o cuando esta especie presume que hay un peligro, lo que hacen es agacharse y cubrirse dentro de la vegetación y quedarse prácticamente inmóvil, tanto así que si uno los pierde de vista por un momento, cuesta volverlos a reencontrar, y es por ese tipo de forma que ellos buscan refugio dentro de la vegetación, también aprovechando otros aspectos de la conducta, como el hecho de la postura que adoptan. En el caso de la perlita de matorral, vemos acá que ellos lo que hacen es
sentarse en algún lugar donde están protegidos un poco por la vegetación y en este caso vemos que tienden también a agruparse a la hora de buscar refugio para dormir. Y hay otros tipos de comportamientos que por cuestiones de tiempo no los puse acá, pero por ejemplo es muy conocido que los soterrey, ellos construyen nidos exclusivamente para dormir, ¿verdad? O por ejemplo otras especies que buscan refugio y dormidero en grandes bandadas, como los muchos loros o pericos. Para continuar tenemos el comportamiento de locomoción. Y acá, de nuevo, existen muchas formas en que las aves se desplazan. Y uno de ellos es obviamente por el vuelo, ¿verdad? Y en el caso de esta golondrina tijereta, barn swallow, lo que vemos es que les puse esta imagen porque también me gustaría destacar que el vuelo es uno de los comportamientos que también nos puede permitir identificar las especies. Por ejemplo, en el caso de Hirundo rústica tiene un vuelo muy fluido, que la diferencia de muchas de las otras especies de golondrinas que tienen vuelos más, que a la hora de volar sus aleteos son más robóticos, no tan fluidos como en el caso de la golondrina tijereta o Hirundo rústica. Y se piensa que este comportamiento ha evolucionado por la forma en cómo estas especies buscan su alimento. Hirundo rústica, si se han fijado, la mayoría de las veces está forrajeando cerca del suelo, donde también a veces hay arbustos u otros obstáculos que pueden interferir en su desplazamiento. Mientras que otras especies de golondrinas tienden a forrajear mayormente en la parte alta. Muchas aves también pueden desplazarse saltando. De hecho, muchísimas especies, aunque no sea su mecanismo principal de desplazamiento, también pueden implementar saltos en cualquier momento de su vida para hacer diferentes actividades, ¿verdad? Pero hay especies que exclusivamente se desplazan saltando. En el caso de los cuatro ojos, los sueleros cuatro ojos, los pinzones sueleros de cuatro ojos o pinzones sueleros de cabeza negra, White Ear Ground Sparrow, ellos tienden a saltar cuando están buscando su alimento. También hay especies que generalmente se desplazan caminando, como en el caso de los tínamos, que raramente lo vamos a ver, o que mayormente lo vemos caminando, ¿verdad? Y raramente lo vemos volando. Aunque en situaciones de peligro ellos pueden implementar vuelos cortos, ¿verdad? Y corriendo, bueno, hay muchas especies que van a desplazarse de esta forma, ¿verdad? O que tienen la capacidad de demostrar este tipo de comportamientos. El ejemplo más típico son los correlimos o las aves playeras, pero también hay otras aves grandes que únicamente pueden o que han evolucionado estructuras específicas dentro de su cuerpo para desplazarse mayormente corriendo, especialmente el avestruz y otras aves grandes en la parte de Sudamérica. Pero en nuestra región el ejemplo más claro de especies que muestran este comportamiento de correr para movilizarse son las aves playeras, especialmente cuando están forrajeando. Muchas otras especies van a desplazarse sumergiéndose. Es el caso de la mayoría de grebes, por algo son denominados zambullidores, ¿verdad? Porque tienden a sumergirse, a forrajear en la parte baja del sustrato y luego movilizarse y luego salen 15, 20 metros más adelante, ¿verdad? Luego tenemos también el comportamiento o las aves que se desplazan por medio de nadar. Y acá, tenemos varios ejemplos.
boobies son uno de los ejemplos, y otras aves acuáticas que también han evolucionado sus alas o han modificado sus alas, ¿verdad? De tal forma que sirven como aletas, ¿verdad? Y literalmente vuelan en el agua, ¿verdad? Otro ejemplo son los pingüinos que usan sus alas para volar, entre comillas, cuando están en el agua, y realmente lo que están haciendo es como nadando. Dentro de los comportamientos diarios también tenemos lo que es el acicalamiento, lo que les permite a las aves cuidar sus plumas, básicamente, o darle el mantenimiento que sus plumas requieren para realizar sus diferentes actividades diarias. ¿Y cómo hacen eso las aves? Bueno, les voy a mostrar brevemente este video. Como pueden ver acá, las aves usan las patas para rascarse algunas partes del cuerpo que no logran alcanzar, pero el acicalamiento ocurre mayormente con el pico. Entonces, lo que hacen las aves es, ya vamos a ver acá en el video, ¿ya? Toman desde la base de las plumas y deslizan el pico para tratar de acomodarlas lo más posible, ¿verdad? Y ya, probablemente limpiar parásitos que generalmente o que pueden estar en las plumas de las aves. Entonces, este comportamiento de acicalamiento es mayormente, o la función de este comportamiento es mayormente impermeabilizar las plumas, pero también sirve para que las plumas estén lo más alineadas y selladas posibles, de tal forma que el ave pueda ser todavía más eficiente a la hora de mantener su temperatura corporal, ¿verdad? Y además, bueno, déjeme ver, impermeabilizarse, acicalarse, bueno, y también es importante que las aves mantengan el plumaje en buen estado, porque esto ayuda a garantizar un mayor éxito reproductivo. Es otra de las razones por las cuales las aves han evolucionado este tipo de comportamiento. Y bueno, ahora sí, para continuar tenemos los diferentes tipos de comportamientos que las aves realizan con el propósito de comunicarse. Y para comenzar, me gustaría mencionar que la comunicación puede ser de alguna forma pasiva, y para ello las aves utilizan diferentes aspectos de la coloración del plumaje. ¿Y qué es lo que están tratando de comunicar? Bueno, por ejemplo, en el caso de Chiroxifia linearis o Manaquino cola tijereta, las hembras tienen un plumaje totalmente verde, mientras que los machos adultos van a tener este plumaje totalmente negro, con la espalda celeste y la corona roja, su cola larga, etc. Y todo eso está indicando que son machos adultos. Entonces está de alguna forma, con solo la coloración del plumaje, las aves pueden comunicar su edad, su sexo y su condición reproductiva. Y obviamente este comportamiento o la capacidad de comunicarse pasivamente no está limitado a Chiroxifia linearis. Hay muchas otras especies que utilizan variaciones en el plumaje o en el pico para comunicar los aspectos que les mencionaba anteriormente. Y acá vamos a ver brevemente otro video de ya ahora sí la parte de comunicación activa. Y dentro de ellos tenemos dos tipos: despliegues, que es lo que vamos a ver en el video, y acá vemos que las aves no solo usan sus movimientos, sino también una combinación de movimientos y sonidos, además de las características del plumaje para comunicarse activamente, ¿verdad? Aquí lo que están haciendo, lo que vimos fueron los machos tratando de atraer a la hembra, ¿verdad? Y en esta especie de long-tailed manakin,
o quiroxifelineares, ¿verdad? Grupos de 2 o más individuos, más machos, tienden a hacer esos despliegues súper elaborados para tratar de atraer a la hembra, aunque generalmente es solamente uno de los machos el que va a aparearse con la hembra. Para continuar, vemos siempre en la parte de comportamiento acústico, y ahora vamos a hablar un poco más sobre lo que son los sonidos vocales. Y las aves tienen diferentes vocalizaciones para comunicarse. Entre ellas tenemos los llamados, ¿verdad? El comportamiento de llamada, y dependiendo de la función que desempeñan esas llamadas, tenemos llamadas de contacto, que como su nombre lo indica, es para comunicarse, ¿verdad? Entre las parejas, a veces también entre los polluelos y otros miembros del grupo familiar. Y tenemos llamadas que se emiten, que generalmente se emiten al vuelo, por eso son llamadas de vuelo. Tenemos las llamadas de alarma, y que son las que generalmente emiten las aves cuando están tratando de indicar que hay un depredador cerca, ¿verdad? O peligro, básicamente. Las llamadas para indicar que hay comida, y un ejemplo de eso es de una especie que presenta este tipo de comportamiento, es este pinzón suelero orejiblanco. Y en este caso, los machos, se ha comprobado que los machos tienden durante la época reproductiva, tienden a buscar comida y emiten estos tipos de llamados específicamente para indicarle a la hembra dónde está la comida, porque en el caso de esta especie, son las hembras las que alimentan a los polluelos. También tenemos llamadas de súplica, que básicamente son las llamadas que emiten los polluelos cuando están solicitando alimento. Las llamadas de acoso, que son las que emiten los grupos de aves cuando encuentran un depredador, ya sea un búho o una serpiente, o inclusive alguna persona que anda relativamente especialmente cerca de lugares donde se reproducen. Entonces ellos pueden empezar a emitir ese tipo de llamados que muchos de nosotros asociamos con los llamados que emiten cuando, por ejemplo, se silba el Ferruginus pygmaeus. Y también tenemos llamadas de agresión. Estas llamadas de agresión son las que usan las aves para indicar, ¿verdad? Que un territorio, por ejemplo, es de ellos, o que es su disponibilidad básicamente para entrar o defender sus recursos, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que las aves han evolucionado este comportamiento de producir llamadas de agresión, porque la mayoría de veces, con solo emitir estas vocalizaciones, ¿verdad?, va a ocasionar que la especie que está tratando de usurpar los recursos por ejemplo, de una especie, tienda a alejarse. Entonces, lo que hacen los pájaros con este tipo de comportamiento es que prefieren vocalizar y emitir estas llamadas a entrar en conflictos que muchas veces pueden resultar en lesiones graves, ¿verdad? Entonces, de ahí la función y la razón del por qué este comportamiento o este tipo de llamadas ha evolucionado, este comportamiento y este tipo de llamadas. Ahora, como dice en su diapositiva, ¿verdad? Las llamadas generalmente son vocalizaciones cortas y simples en comparación a lo que es un canto típico. Acá en sus pantallas, ¿verdad?, vamos a ver el caso típico de una especie con la cual todos estamos muy familiarizados. Y es el zorzal común.
Click Color Crunch. Y acá tienen en su pantalla la representación visual del sonido que está produciendo el ave. Eso que acaban de escuchar es ese elemento más a la derecha. En esta imagen vamos a hablar un poco sobre la imagen, la representación visual del sonido, porque vamos a seguirlo viendo un poco más adelante, ¿verdad? Entonces, acá en esta imagen a la derecha lo que tenemos es, en el eje X tenemos la duración en segundos, y en el eje Y tenemos lo que es la representación de frecuencias en hertz en este caso, ¿verdad? Y de nuevo aquí vemos que en este ejemplo claramente vemos que los llamados, como vemos acá, cada una de estas vocalizaciones tienden a ser cortas en comparación del canto que ahorita vamos a ver. Y acá lo que tienen en su pantalla, en el sonograma que les explicaba anteriormente, es todo lo que están viendo es un solo canto de la misma especie, Clay Color Thrush, que es una especie con la que podemos familiarizar. Y como les mencionaba, ¿verdad? Una de las diferencias de los cantos versus los llamados que tienden a ser más largos. En este caso, se fijan, la mayoría de todo el canto como tal tiende a tener más apenas duran menos de un segundo, ¿verdad? Que es lo que tienen acá. Es mucho menos de un segundo cada tipo de llamado. Y bueno, los cantos generalmente se han asociado que están relacionados con la función de atraer pareja y también defender territorio. Esa es la razón por la cual las aves evolucionaron este comportamiento, principalmente. Para continuar hablando un poco más sobre lo que es el comportamiento acústico, vemos acá que existe variación diaria con respecto a, por ejemplo, la cantidad de vocalizaciones que las aves producen, tanto en el canto como en los llamados. Y esto se ha demostrado en varias especies. Acá solo les muestro el ejemplo de, otra vez, el pinzón cuatro ojos de jupa negra. Y como vemos acá, las aves producen mucho más llamados y cantos en la primera hora, justo antes del amanecer, ¿verdad? Y en el caso de los llamados, por ejemplo, el comportamiento de llamados, uno puede esperar encontrar ese comportamiento a lo largo de todo el día, en muchas especies, ¿verdad? Porque como les mencionaba anteriormente, las llamadas en el caso de las aves desempeñan varias funciones y mientras que el canto es mayormente emitido en las primeras horas de la mañana cuando las condiciones ambientales son más propicias para comunicar lo que las aves necesitan, ¿verdad? Con respecto a la función que desempeña el canto en las aves. Acá tenemos también que el comportamiento acústico y específicamente la producción del canto también va a variar a lo largo de lo que es la temporada de reproducción. Y en este gráfico vemos que el porcentaje de vocalizaciones que producen este sinsonte norteño
es mucho más alto cuando la especie está construyendo el nido, lo cual está indicado por la letra B, en comparación a cuando tienen pichones, ¿verdad? Todavía en el nido, o cuando está incubando, que es lo que significa la letra INC en este caso. Y de nuevo, estos son solo ejemplos, pero igual es un comportamiento que se aprecia en muchas otras especies, ¿verdad? El mismo comportamiento que la producción de las vocalizaciones es mucho mayor cuando las hembras, cuando la hembra está en su periodo fértil y cuando están construyendo el nido. Para continuar, vamos a hablar un poco más del canto. Y acá con esta diapositiva lo que quería compartir es que básicamente, ¿verdad? Nosotros estamos acostumbrados a que es el macho el que canta, pero en realidad poco a poco estamos descubriendo que el canto en las hembras es mucho más común de lo que se pensaba anteriormente. Y acá ejemplos de nuestra región. Y vemos que tenemos la chorcha espalda estriada y el pinzón rayamuela, es decir, Streakback Oriole y Striped Sparrow. Dos especies con las cuales estamos todos súper familiarizados, estoy segura. Y como pueden ver acá, en estas especies, la hembra todavía tiene un canto mucho más complejo que el canto del macho e inclusive se ha documentado que las hembras tienden a cantar mucho más que los machos en estas dos especies, ¿verdad? Y bueno, si se preguntan qué función desempeña el canto en las hembras, ¿verdad? ¿Para qué usan el canto? Básicamente tiene las mismas funciones asociadas con el canto en los machos y es básicamente atraer parejas, defender territorios y en el caso de las hembras, ellas se piensa que inclusive están indicando su condición reproductiva, es decir, no solo que están fértiles en el momento, ¿verdad? Sino que además están indicando que están dispuestas a interactuar con los machos. Siempre hablando un poco más sobre el comportamiento acústico, tenemos ahora sí vamos a hablar un poco de los sonidos no vocales, algo muy ampliamente distribuido en diferentes familias a lo largo de la inmensa diversidad de aves que tenemos y acá les muestro algunos ejemplos, ¿verdad? Creo que todos estamos familiarizados con los sonidos que producen todas las especies de carpinteros a la hora de golpear con su pico los árboles, algo como técnicamente conocido como tamborileo, ¿verdad? Y todos nos hemos preguntado cómo es posible que no les explote el cráneo, ¿verdad? De darle a los troncos de los árboles con el pico. Pero las aves han evolucionado, especialmente los carpinteros, estructuras muy específicas asociadas a toda la parte de la cabeza, lo cual permite que estas aves no se lesionen, a pesar de que tienden a golpear muy fuerte estructuras muy, muy duras, pues como los árboles verdes, no árboles muertos, pero árboles verdes, o inclusive postes de la electricidad o postes de cemento. También tenemos otro ejemplo de aves que utilizan sonidos no vocales o que producen sonidos no vocales. Y en este caso tenemos la cacatúa enlutada en Australia. Y esta ave ha evolucionado este comportamiento a otro nivel en el sentido de que ellos utilizan herramientas para producir ese sonido. Es decir, ellos van a cortar una rama y van a quitarle todas las hojas con el pico y luego utilizan esa rama para golpear los árboles y producir más o menos el mismo resultado que los carpinteros producen con su pico, ¿verdad? Y como último ejemplo, tenemos el sonido que producen
LNS catalog number agachones 105-806. migratorios. LNS. Ups, perdón. Y este sonido se produce mayormente por el movimiento de las plumas externas de la cola, perdón, esto es, ¿qué es lo que tenemos acá? Eso es lo que quería hacer anteriormente, ¿verdad? Y cuando estas especies están moviendo la cola, ellos producen ese sonido que pareciera, bueno, si yo lo escuchara por primera vez y no supiera que ese sonido se produce por el movimiento de las plumas y el aire que está pasando a la hora de mover las plumas, ¿verdad? Yo pensaría que es un sonido vocal, pero sin embargo, estudios han demostrado claramente que es el sonido del aire y el movimiento de las plumas lo que produce este sonido en esta especie, ¿verdad? Y para continuar, ahora sí vamos a hablar un poco más del segundo tipo de comportamientos, y es de los comportamientos estacionales. Y acá, como primer ejemplo, tenemos el comportamiento migratorio de las aves. Y bueno, no me voy a detener mucho acá porque espero, bueno, como sabrán, hace un par de semanas, específicamente el día de octubre, si mal no recuerdo, fue que tuvimos la oportunidad de escuchar la charla impartida por Fabiola Rodríguez, quien en gran detalle habla sobre este tema, ¿verdad? Entonces, básicamente esta diapositiva la puse simplemente para invitarlos a todos a que si aún no han escuchado la charla de Fabiola, pues ahí está, y ella cubre en gran detalle básicamente todo lo sobre la migración. Pero básicamente, solo para repasar, la migración es el movimiento de las aves desde sus territorios de reproducción a sus territorios de no reproducción, y puede ser la migración puede ser de larga distancia, que son, y de corta distancia, y a través de las montañas. Pero para más detalles sobre este tema, pues aprovecho la oportunidad para invitarlos a escuchar la charla de Fabiola Rodríguez, siempre en el sitio web en la página en Facebook de la ASHO, perdón. Y para continuar sobre este tema de los comportamientos estacionales, bueno, el segundo gran tema que tenemos en esta categoría es la parte de reproducción. Y digo gran tema porque en realidad involucra varias actividades, ¿verdad? Y además es uno de los temas quizás mejor estudiados en las aves, según Lovett y Fitzpatrick 2019. Es uno de los comportamientos que mejor se conoce en el caso sobre la biología de las aves. Y bueno, para comenzar vamos a hablar un poco sobre lo que son los sitios de anidación, ¿verdad? Y es como una de las primeras actividades que las aves tienen que hacer a la hora de reproducirse. De hecho, todas las aves, incluyendo los que migran acá, las aves migratorias, ¿verdad? Lo primero que tienen que hacer a la hora de regresar a sus territorios de reproducción es encontrar primero un área que ellos quieran ocupar para reproducirse, y dentro de esa área en específico seleccionar aquellos sitios que pueden ser de potencial interés para construir el nido. Y bueno, en las imágenes podemos ver que existe una gran diversidad, como todas las aves, existe una gran diversidad con respecto a la selección de los sitios que las aves utilizan para anidar. En el caso del zambullidor menor, vemos que está ilustrando aquí el caso típico de muchas especies que utilizan simple y sencillamente estas superficies sobre el agua, sobre el agua construyen sus nidos, y
mientras que en el caso de, el águila pescador va a aprovechar casi cualquier plataforma, ¿verdad? Incluyendo postes de tendidos eléctricos. De hecho, es bastante común verlos anidando en esos sitios. Y en el caso de el soterrey, Troglodytes aedon, básicamente esta especie va a anidar en cualquier cavidad, incluyendo paredes, pero no únicamente cavidades, no únicamente paredes, sino que cualquier infraestructura humana construida por el humano, o incluyendo zapatos o gorros que la gente deja mal puestos para construir sus nidos, ¿verdad? Esta especie tiene una extraordinaria capacidad para aprovechar los recursos humanos. Luego tenemos como segundo comportamiento la parte del cortejo y despliegue. Y vamos a ver rápidamente un video. Y quizás es también uno de los comportamientos más extravagantes que tienden a mostrar algunas especies, como el que es el sauropendio y la que espero estén viendo en sus pantallas, ¿verdad? Y de acuerdo a la diversidad de especies que tenemos, igual así va a ser la inmensa diversidad que van a haber de diferentes despliegues o herramientas que las aves usan a la hora de intentar atraer pareja. Igual dentro del comportamiento reproductivo tenemos lo siguiente, que es la construcción de nidos. Y bueno, dependiendo de la forma del nido, ¿verdad? Tenemos vamos a ver que las aves van a mostrar una inmensidad de comportamientos exclusivamente asociados con el tipo el tipo de nido que construyen, como pueden ver acá en la imagen. Y bueno, siempre en la parte de la reproducción tenemos lo que es la parte del cuidado parental y la incubación. Y acá, bueno, lo que vemos es que muchas especies, en el caso van a ser machos y hembras los que van a incubar y van a cuidar a los polluelos. Y dentro del cuidado parental también tenemos que la parte de la alimentación de los polluelos. Y como les mencionaba, a veces es la pareja que se involucra en estos tipos de comportamientos, pero muchas veces puede ser simplemente solo la hembra la que está trayendo comida. Mientras que en el caso de esta especie que tenemos acá, el pucuyo gavilán menor, son tanto el macho como la hembra, y ellos, los dos, van a involucrarse tanto en la incubación como en el mantenimiento y la alimentación de los polluelos. Y otro comportamiento asociado con el cuidado parental es la protección de los polluelos. Y eso generalmente tiende a ser por la pareja, ¿verdad? A excepción de otras especies, por ejemplo, la mayoría de colibríes es solo la hembra la que se encarga de cuidar o proteger a los polluelos. Ya para ir terminando con este tema, acá tenemos lo que es la parte de parasitismo, ¿verdad? Que es otro comportamiento asociado con la parte de la reproducción. Y aquí brevemente mencionar que existen varias especies que no van a construir nidos, sino que lo que hacen, por ejemplo, en el caso del tordo bronceado, el cuclillo faisán, ellos lo que hacen es depositar, las hembras de estas especies lo que hacen es depositar sus nidos en los nidos de otras aves. Y tanto la incubación como el cuidado de los polluelos está prácticamente o recae prácticamente en esas otras especies. Y en el caso del mosquero pirático, Pirated Flycatcher, esta especie se considera como que experimenta o que muestra este comportamiento de parasitismo, porque ellos lo que hacen es que roban los nidos de otras especies y
el macho, entre los dos, ¿verdad? El macho y la hembra van a robar estos nidos y estas hembras van a usar esos nidos para poner sus huevos, ¿verdad? Y bueno, finalmente otros comportamientos rápidamente tenemos la forma en que las aves están paradas, ¿verdad? O el comportamiento de postura, que muchas veces es también un tipo de comportamiento que a nosotros los observadores nos puede ayudar muchísimo a identificarlas, pero que a las aves les sirve, por ejemplo, para vigilar a sus presas o, como les mencionaba anteriormente, ¿verdad? En el caso de muchas garzas, tienden a usar este tipo de comportamiento también para protegerse de los depredadores. Y como pueden ver acá, estas imágenes lo que nos están ilustrando es que hay especies que van a posarse muy horizontalmente, como en el caso de Agami Heron, y mientras que otras especies como la garza tigre o el garzón blanco van a pararse muy verticalmente. Entonces el comportamiento de postura es algo que varía entre las especies y de nuevo puede ser muy útil a la hora de identificarlas. Finalmente, rápidamente, la dispersión es otro tipo de comportamiento que es experimentado por varias especies, o la mayoría de especies básicamente muestran este comportamiento, y como pueden ver en el gráfico a la derecha, lo que nos está indicando es que hay diferencias entre machos y hembras. Los machos son están indicados por las barras azules, y lo que nos está diciendo este gráfico es que las hembras son indicadas por las barras naranjas, son las que tienden a movilizarse mucho más lejos que los machos, al menos en esta especie de chara floridiana o Floridian Screwtail. Y bueno, es solo un ejemplo, ¿verdad? Pero igual este tipo de comportamientos ha sido mostrado en otras especies. Rápidamente, para continuar en este tema, vemos, ahora tenemos el caso del papamoscas cerrojillo, y acá lo que nos está indicando en estos, o lo que estamos viendo rápidamente en estos gráficos, es que la dispersión natal de esta especie, ¿verdad? Que es la dispersión que ocurre cuando los individuos que nacen este año se mueven hacia otros sitios. Vemos que la dispersión natal es mucho más alta en este caso, entre los bosques de pino roble, que son las barras negras, en comparación a las aves que nacen en los bosques caducifolios, ¿verdad? Entonces, tenemos acá en estos gráficos, básicamente, lo que nos dice es que dependiendo del lugar donde se reproducen, tanto la dispersión natal como la dispersión reproductiva tiende a diferir en las especies, o al menos en el caso de esta especie. Y para concluir con respecto a otros comportamientos, tenemos lo que es la defensa territorial. Y básicamente acá lo que vemos es que hay diferentes mecanismos de defensa. Tenemos la defensa territorial puede ser hecha simplemente por individuos, como en el caso de Troglodytes haedon, que es el macho quien defiende territorios, o por parejas, como en el caso del pinzón suelero orejiblanco, o por grupos de individuos que pueden estar relacionados o no relacionados, como es el caso de el carpintero de Robledar en esta imagen. Y bueno, siempre relacionado al comportamiento, vemos que el tamaño de territorio que van a defender va a diferir entre la época reproductiva versus la no reproductiva. En el caso de Troglodytes haedon, vemos que los territorios son doblemente más grandes en la época reproductiva que durante la época no reproductiva. También ese es el caso en el azulejo occidental, ¿verdad? Que los territorios de la época reproductiva tienden a ser mucho más grandes que los de la época no reproductiva. Y incluso a lo largo de la época reproductiva, los territorios van a ser mucho más grandes cuando están formando parejas versus a los territorios que tienen las aves cuando tienen pichones o están incubando. Esto es el caso en esta especie de Scribanus orejillo y también en el caso de la golondrina tijereta, donde Moller documentó exactamente este patrón de variación. Y bueno,
La función principal, ¿verdad? ¿Por qué defender territorios? Si implica muchísimo gasto energético. Bueno, básicamente es para proteger tanto sus recursos alimenticios como los sitios para anidar. Y bueno, ahora sí, el último comportamiento clasificado en esta categoría, y acá tenemos la formación de bandadas, ¿verdad? Que pueden ver en estas imágenes. Hay muchas especies de aves acuáticas y aves rapaces que forman bandadas durante la migración o inclusive durante movimientos dentro de sus territorios no reproductivos, ¿verdad? Para maximizar su vuelo y optimizar la cantidad de energía que gastan durante ese desplazo. Bueno, finalmente, otro tipo de comportamiento, ¿verdad? Es la formación de bandadas de forrajeo. Y acá tenemos el caso típico de los chipes, ¿verdad? Con el cual todos estamos asociados, pero también tenemos muchas especies de aves frugívoras que van a formar bandadas súper complejas, como lo que está ilustrado acá por esta imagen, ¿verdad? Que ojalá pronto va a ser publicada, es un trabajo de Pablo Muñoz, el cual está actualmente en preparación. Y por falta de tiempo, lo único que voy a hacer es invitarlos a ver estos videos. Bueno, es un video sobre el trabajo que él realizó y una presentación en Facebook donde pueden encontrar mucho más sobre el comportamiento de la formación de bandadas y específicamente de las bandadas de forrajeo. Y ahora sí, ya para ir terminando, vamos a hablar rápidamente sobre los cambios en el comportamiento y específicamente cambios en el comportamiento acústico. Como vemos en estas imágenes, el ruido está mayormente ocasionado por carros, ¿verdad? Y como pueden ver en la imagen de la esquina superior izquierda, vemos que el ruido, que es ilustrado en la parte del centro de la gráfica, ocurre a frecuencias bajas. Y entonces las aves lo que han hecho es que han modificado su comportamiento acústico, incrementando la frecuencia de su canto para evitar que este ruido que generalmente ocurre en las frecuencias bajas enmascare o perjudique su comunicación, ¿verdad? Y en un trabajo que recientemente publicamos, vemos que en el caso de Troglodytes haedon, que es una de las especies más bonitas que yo conozco, ¿verdad? Vemos que en el caso de esta especie, ellos lo que han hecho o lo que hacen para evitar el enmascaramiento de sus vocalizaciones por el ruido es reducen el repertorio, y al hacer eso las aves se especula que las aves lo que están haciendo es eliminar de su canto aquellos elementos que ocurren a frecuencias bajas, que pueden traslapar con el ruido, es decir, frecuencias que están por abajo de esta línea azul en el sonograma, y esos elementos son completamente sacados de sus vocalizaciones, y esto les ayuda a esta especie a comunicarse de forma más eficiente, ¿verdad? Y otro de los cambios en el comportamiento es el hecho de que las aves, específicamente en el coro de la mañana, las aves están vocalizando mucho más temprano. Esto está ilustrado por este gráfico. Los puntos azules claros están indicando que las aves comienzan a cantar mucho más temprano con respecto a la salida del sol, ¿verdad? Que en comparación a las aves que están en territorios donde hay menor contaminación por luz, que están acá indicados en el caso de los puntos azules, ¿verdad? Las aves, hay muchas especies que están mostrando este comportamiento, que comienzan, el coro de la mañana comienza mucho más temprano en aves que están expuestas a contaminación lumínica. Con respecto al comportamiento territorial, vemos que las especies acá lo que están haciendo es que en sitios donde hay mayor porcentaje de urbanización o mayor urbanización, tienden a defender territorios y a establecer rangos de hogares mucho más grandes en comparación a las aves que ocurren en sitios más naturales, ¿verdad?
Y eso fue también el mismo patrón que nosotros encontramos en un estudio que realizamos en el Valle Central de Costa Rica, ¿verdad? Aves que tienden a estar más asociadas con ambientes naturales, como es el caso del pinzón cuatro ojos, tiende a defender territorios mucho más pequeños en las áreas menos urbanizadas en comparación a los territorios que defienden la área más urbanizada, mientras que el patrón opuesto se encontró en el caso de Troloites haedon, que es una especie que está mayormente asociada con, o más asociada con la urbanización. Y ahora sí, para terminar, rápidamente, yo sé que ya están cansados, al igual que yo, pero entonces no me voy a detener en este gráfico, pero les quería dejar este mensaje, y es que durante la pandemia, ¿verdad? Cuando el ruido, y tanto el ruido como el movimiento de personas en las ciudades disminuyó, recientemente salió este estudio que demuestra que las aves tienden a cantar más bajo y tienden a comunicarse mejor durante el confinamiento, sí, durante todas las restricciones que se impusieron en la pandemia. Y ahora sí, creo que eso es lo último. No me resta más que agradecerle a todas las personas que hicieron posible mis estudios de maestría, que es parte de los resultados que les he mostrado acá. Y agradecerle al Laboratorio de Ornitología de Cornell, específicamente a Matt Medler, por facilitarme todo el contenido multimedia que tengo la oportunidad de presentarles acá. Y finalmente, impresionante. Roselvi, muchísimas gracias, Roselvi. Ha sido impresionante la cantidad de información nueva que nos acabas de, bueno, nueva para muchos de nosotros que no estamos en ese mundo, ¿verdad? David, ¿ibas a comentar algo, David? No, igualmente, muy bonita la presentación. Lástima, ¿verdad? Que tanta información tan interesante, pero el tiempo juega en contra en este tipo de casos. Pero muchas gracias, Roselvi. La verdad que estuvimos encantados con esta presentación y sabemos que el público también lo está. Y pues nuevamente agradecerte Isis. Pues de mi parte son mis últimas palabras en cuanto a este ciclo. Y pues dejo a Isis que culmine con esta charla y con el cierre de este ciclo en su condición de su coordinadora de este Comité de Educación Ambiental. Nuevamente, gracias a todo el público. Roselvi, tenemos, solo quiero comentarte que nos estuvieron escuchando de aquí de Valle de Ángeles, Iguatepeque, San Pedro Sula, Tegucigalpa de Zamorano, del sur del Empira, Santa Rosa de Copán, y sé que hay otros lugares que han estado escuchando, pero que no nos habían dicho de dónde, ¿verdad? Pero no solo del país, también tenemos de El Salvador, Brasil y Nicaragua, hemos tenido participantes. Ha sido interesante todo lo que nos has podido compartir, y como bien David ha mencionado, el tiempo ha jugado en contra de esto, ¿verdad? Creo yo que tenemos elementos como para cuando decidamos hacer el segundo ciclo de charlas. Creo que vamos a tener que retomar la última parte de tu charla como para poder extenderla y poder, se puede decir, que puedas terminar con más detalle todo lo que has dicho, porque esas comparaciones de comportamiento se ven increíbles, sobre todo la última filmina que presenta, donde las aves se han logrado comunicar mejor en toda esta etapa de confinamiento, ¿verdad? Y prácticamente lo que logré comprender y lo puedo interpretar es que las aves no han tenido que estar gritando ahorita, porque como hay silencio, no hay pocos carros por ahí rondando, entonces han podido hablar de manera natural, no gritando, o sea, no cantando tan fuerte. Eso es lo que yo he podido interpretar de lo último que has dicho, pero vamos a dar respuesta por temas de tiempo. Voy a tratar de seleccionar unas 2 o 3 preguntas que nos han llegado, y en ese, precisamente en el orden de esa lógica que veníamos platicando, preguntan acá sobre cuál es el comportamiento ante los cambios de clima. Ok, muchísimas gracias por la pregunta. Definitivamente, ¿verdad? Y de nuevo, un tema muy, muy amplio.
antes de pasar a contestar, agradecerles a todos por su atención, por conectarse, ¿verdad? Y ahora sí, igual van a haber muchísimos cambios en el comportamiento de diferentes aspectos de las aves. Específicamente, uno de los comportamientos que se espera que van a verse mayormente o que ya están viéndose modificados debido al cambio climático es el comportamiento migratorio, ¿verdad? Las aves tienden que de alguna forma lidiar con el hecho de que por cambios en el clima pueden ocasionar que tanto los insectos, de los cuales la mayoría de aves dependen para reproducirse, ¿verdad? Ahora están saliendo mucho más antes, ¿verdad? Y también las frutas. Entonces, debido a que las frutas y los insectos están disponibles en diferentes periodos, las aves tienen que de alguna manera poder lidiar con esos cambios. Y entonces ahí tenemos de nuevo dos grandes aspectos, tanto el comportamiento migratorio como el comportamiento de reproducción. Tiene que de alguna manera las aves ajustarlo para poder adaptarse a lo que es el cambio climático. Gracias por tu respuesta. También un comentario corto sobre a qué se debe y cómo logran las aves imitar sonidos de otras especies o imitar sonidos enseñados por los humanos. ¿Qué nos puedes comentar de ello? Bueno, se debe, principalmente las aves logran hacer eso porque en el caso de la mayoría de las aves, ¿verdad? Que tienen esa capacidad de imitar sonidos de otras aves o sonidos mecánicos como el sonido de las llaves o las cornetas de los carros, las aves pueden aprender. Entonces, como las aves tienen esa capacidad de aprender sus vocalizaciones, hay algunas especies que han evolucionado ese comportamiento para incorporar sonidos de otras especies o sonidos mecánicos a sus vocalizaciones. Lo mismo es el caso de las aves que imitan los sonidos de los humanos. En general, dentro de las aves hay 3 grupos de aves que aprenden a vocalizar. Uno de ellos son las aves canoras, donde están las aves que imitan esos sonidos mecánicos. El segundo grupo son los colibríes y el tercer grupo es los citácidos. Y los citácidos, supongo yo, es lo que la mayoría de nosotros asociamos con que tienden a imitar los sonidos de las personas. Y se debe a eso, que pueden aprender. Gracias, Roselby. Y una última pregunta para poder hacer el cierre es ¿cómo incide la urbanización en el comportamiento de las aves? Y eso va a permitir hablar un poquito de una de las diapositivas que tenías. Sí, la urbanización, bueno, en realidad afecta muchísimos aspectos del comportamiento de las aves y brevemente, ¿verdad? Otra vez vimos que afecta tanto el comportamiento vocal a una inmensidad de diferentes escalas, desde el hecho de que afecta afecta las frecuencias, la estructura del canto, la duración, pero también a la urbanización y todo lo que está asociado a la urbanización, como por ejemplo el hecho de que hayan alimentos producidos, entre comillas, alimentos, que son los desperdicios que nosotros dejamos y que están ahí disponibles para las aves, ¿verdad? Eso puede ocasionar cambios en la dieta de las aves, y estos cambios en la dieta de las aves al final se traducen en que las aves que están en ambientes urbanos tienden a no desarrollarse tan bien. O sea, está más que demostrado que las aves son más pequeñas, más delgadas, y las aves que consumen estos alimentos que están en ambientes urbanos. Y eso también va a causar otros cambios en el comportamiento, ¿verdad? Por ejemplo, en la producción de hormonas, y relacionado a esto, ¿verdad? Hay muchas aves que tienden a perder el temor de los humanos. Entonces, el comportamiento de alzar vuelo cuando uno se acerca también tiende a modificarse en Definitivamente. Afecta muchísimo, como tú lo has mencionado, Roselby.
realmente que el tiempo se nos hizo cortos, ¿verdad? Pero vamos a tenerte en cuenta para una siguiente charla cuando decidamos hacer otro ciclo de charlas, no sé cuándo va a ser. Hoy ha sido un cierre, un broche de oro con esta magnífica charla. Gracias, Roselvi. Así como a ti quisiera que podamos agradecer, David, de verdad, agradecer a todos los otros expositores que han estado a lo largo de esto, si no me equivoco, han sido de mayo, David, de que hemos estado dando charlas, ¿verdad? Sí, alrededor de 4 meses. Ha sido extenuante para el Comité de Educación Ambiental y de Ética, y como ya David lo mencionó desde un inicio, ha sido un trabajo de equipo, ha sido un trabajo arduo de andar buscando los expositores, definiendo horas, definiendo un montón de detalles, ¿verdad? Turnándonos para ver quién hace las transmisiones. Ha sido arduo, pero ha sido placentero. Y Roselvi mencionó algo también durante su exposición, invitándoles a ustedes a escuchar la exposición de Fabiola sobre migraciones. Pero además de ver esa, yo les invito a que verdaderamente podamos hacer un repaso de todas las charlas que están ahí grabadas para que nos volvamos como por si se nos ha olvidado alguna cosa, poder nuevamente estudiar y ver esta presentación nuevamente, la de Roselvi, la que hizo John Bandor, la que hizo Olvin Bejarano, las que hizo Jeff Kanaka, etcétera, etcétera. Son nombres que se me vienen ahorita a la mente, pero definitivamente gracias a todos los que han estado colaborando con la educación de muchas personas que nos están viendo. Así que de verdad, no tengo palabras de agradecimiento para toda esta gente que ha estado. A ti, Roselvi, muchísimas gracias por ser el broche de oro de nuestro ciclo de charlas. Así que en mi calidad de vicepresidente de la Asociación Hondureña de Ornitología, agradezco a todo el público, agradezco a cada uno de los expositores por haber estado sábado a sábado o miércoles, ¿verdad? Cuando teníamos charlas, 2 charlas semanales y todo, ha sido una intensidad increíble. David, en su papel de coordinador del comité, sé que no ha sido fácil, pero la logramos, David. Terminamos este ciclo súper bueno. Gracias a todos, y no sé si David, en tu condición también de coordinador, quisieras dar unas palabras de cierre, y también a Roselvi posteriormente de David. Bueno, Isi, gracias. Únicamente pues agradecer al equipo de trabajo, especialmente del Comité de Educación Ambiental, y nuevamente agradecer al Comité de Redes Sociales, a todos los miembros del Consejo Directivo de la ASHO que de una u otra forma pues han aportado para que este proyecto que emprendimos hace casi unos 4 meses pues culminara de esta manera. Y gracias pues Roselvi también pues por, como dijo Isis, culminar con un broche de oro, con una excelente presentación, muy interesante, y sé que muchas personas van a volver a nuestra página para poder ver esta presentación y muchas otras. Entonces, gracias Isis por todo tu excelente trabajo y el apoyo que has brindado. Y bueno, únicamente, Roselvi. Muchísimas gracias al Comité de Educación Ambiental y Ética por la oportunidad de dar esta charla, y felicitarlos de verdad por el excelente trabajo que hicieron. Y no me queda más que agradecerles y mencionarles que cualquier consulta, pues no duden en escribirme. Buenas noches. Buenas noches a todos y todas por haber sintonizado esta charla y todas las charlas que han venido dándose a lo largo de estos 4 meses. Les invitamos nuevamente a poder ir a la sección de videos de la Asociación Hondureña de Ornitología en nuestra página de Facebook, ¿verdad? Y los que no les han dado like a nuestra página, por favor, comparte ese like, y también puedes invitar a otras personas a poder disfrutar de estos videos. No me queda más que decirles muchas gracias y buenas noches. Pasen un feliz fin de semana. Hasta luego.